referida a compartir entre todos el desarrollo que ya tenemos en la nueva currícula, el área de crecimiento y desarrollo, el área de nutrición que se está implementando, y también conocer los avances de los grupos que están elaborando la implementación para el segundo año en las áreas de sexualidad, reproducción y género, trabajo y tiempo libre y el ser humano y su medio. Hoy nos acompañan expertos que hemos invitado, porque más allá de nuestra mirada interna es importante también una mirada externa que nos ayude a visualizar las dificultades y a poder estimular aquellos elementos positivos de nuestro trabajo. Nos acompaña el doctor Ovide Menin, la licenciada Leonor Paz, Graciela Busaniche, la secretaria académica de la Universidad del Litoral, y Alberto Petraca. El doctor Petraca es el secretario académico de nuestra universidad. Y también tenemos la presencia de enviados del Ministerio de Salud que han venido a compartir con nosotros esta jornada. De aquí en más, los actores que han trabajado comenzarán sus exposiciones. Los trabajos en talleres fueron realizados por docentes, alumnos de la nueva currícula, nuestros pedagogos, los expertos, tutores, en fin. Lo importante es que todos podamos evaluar y protagonizar. Así que no sé quién va a coordinar de aquí en más. Me imagino que evaluación, el área crecimiento y desarrollo, a trabajar objetivos y contenidos. El material sobre el cual se trabajó son las unidades de aprendizaje basada en problemas de la 1 a la 14, o sea, abarcativa de todos los módulos, niñez, adolescencia, o de la coordinación del taller. Es increíble. Y nosotros como expertos, lo que volcamos acá, creo que en nombre de las tres áreas, es que por primera vez en tantos años nos conocemos, trabajamos juntos. Yo hace décadas que trabajo acá y conozco a los profesores de primero a sexto año y he podido trabajar con ellos por primera vez universitas. Eso realmente ha sido una increíble experiencia para todos nosotros. La doctora Díaz lo decía hace unos pocos días y yo realmente apoyo eso que ella dice, porque creo que nuestra transformación es parte del proceso de transformación curricular. Los actores se transforman y eso es la ganancia de todo el sistema. Después de tantos años de dar clase, de trabajar con alumnos, es la primera vez que vemos tamaña participación, tamaña responsabilidad de los alumnos, la seriedad de las críticas y la seriedad en general de toda la apropiación del proceso. Yo realmente me siento más que satisfecha por eso. No importa que tengamos errores, que tengamos que pasar de una unidad a dos unidades, a cortarla, achicarla, a cambiar el problema. Eso es instrumental. Lo otro es realmente lo que estamos, yo particularmente creo que todos nosotros, más que satisfechos. La experiencia fascinante de poder trabajar el aspecto psicológico con el doctor Abriata, el doctor Josami, que son de anatomía, experiencia yo creo que solamente la vemos en los libros de neurociencia y que acá pudimos personalizarla. Nos llevó mucho trabajo, pero fascinante poder
realmente relacionar lo psíquico con lo biológico, cosa no fácil, no perdiendo de vista el objetivo de la carrera, que es la formación de un médico generalista y no de un psicólogo. Quiero destacar el trabajo con los pediatras, que era para nuestro discurso más fácil, de alguna manera, en todo el desarrollo del niño, contando con videos de hospitales, videos que trajo el doctor Palazzi, el doctor López Pérsico, que fueron de una gran utilidad para hacer apoyo a lo tan poco concreto a la hora de evaluar cómo es la salud mental. No puedo dejar de destacar el inmenso trabajo de mi cátedra, que se constituyó toda en comisión curricular, todos ellos son expertos y que pudieron cubrir huecos cuando alguien faltaba y pudimos llevar con todo éxito, a pesar de haber tenido personalmente problemas de salud, todos los talleres que nos habíamos propuesto se pudieron sacar adelante porque la Cátedra de Psiquiatría Niños se transformó en un grupo operativo. A mis docentes yo les quiero dar las gracias. Sí, yo simplemente quiero tomar dos palabras que no son mías. Las de un alumno que dijo en Buenos Aires, totalmente espontáneo, que él creía que por fin iban a ser los médicos que esta Argentina pauperizada necesitaba en el futuro. Lo dijo espontáneamente, no había preparado ese discurso, fue en respuesta a cosas que salieron allí y me parece sumamente importante tomarlo. Y tomar las otras palabras de otro alumno que delante de una periodista de la capital dijera hace 2 semanas, cuando la periodista le preguntó, ¿estudió mucho para la evaluación? Y el chico, que hasta ese momento no hablaba, se dio vuelta y le dice, no señorita, usted está equivocada. Nosotros no estamos estudiando para la evaluación. Nosotros estudiamos porque vamos construyendo nuestro conocimiento día a día, dice. La evaluación es un momento nada más. Nosotros ya sabíamos que sabíamos. Yo creo que eso, que son nuestro producto, es lo que mejor puede hablar por nosotros. Nada más. El segundo taller, por favor. La tutoría y la consulta con expertos. El clima que se vivió en el taller es prácticamente idéntico al que plantearon los compañeros del taller 1. Sorprendente los aportes de los alumnos como verdaderos actores, no pasivos, o sea, si bien la simetría que se notaba al principio de la reunión, donde había docentes expertos, tutores y alumnos, a partir de las temáticas que se fueron desarrollando, que les pertenecían, porque ellos vivenciaron cada una de estas instancias, se fue creando casi una horizontal, se fue creando realmente una horizontalidad donde cada uno de su propia vivencia iba aportando. Tratamos de hacer un abordaje bastante parecido al FODA, tratamos de plantear cuáles eran las situaciones críticas, los problemas y qué se aportaba, y en función de eso se armó una lluvia de ideas donde aparecieron todos los recursos posibles, las características de los recursos, y de eso nos quedamos con los 3 que nos correspondían. Y a partir de eso se fue analizando y cada uno de su lugar fue planteando las inquietudes, las diferencias, las sugerencias, y bueno, y como producto de esto es lo que van a escuchar el informe. Bueno, básicamente lo que hicimos en este taller fue trabajar sobre los recursos educativos y básicamente criticarlos desde el punto de vista de qué errores habían tenido, pero no con el fin de criticarlos negativamente, sino para autoplantearse los problemas que podíamos tener y mejorarlos, y así poder hacer más llano el proceso de aprendizaje. Y también salió en un momento lo que planteó la doctora Díaz, que fue que el proceso de autoaprendizaje, que en este plan está dirigido a que cada alumno conforme su propio conocimiento y no que estudie básicamente, bueno, anatomía o fisiología o histología. Cada uno forma su propio conocimiento y en cuanto a lo que va a ejercer y visualiza en distintos puntos. Y eso va llevando a la búsqueda bibliográfica y va llevando a distintos aspectos, cumpliendo los objetivos y ampliándose más allá de los objetivos del problema, porque
básicamente la bibliografía va llevando y los recursos educativos va llevando y va guiando el proceso de aprendizaje, pero uno va formando su propio proceso de aprendizaje y en cuanto va formándolo se va ampliando de los objetivos que vendrían a cumplir el problema. Entonces va construyendo su propio conocimiento y abarcando distintos puntos que por ahí son más de interés de uno, pero siempre cumpliendo con los objetivos para tratarse de formar en cuanto a lo que quería ese problema. Para todos, la sensación de que todos tuvimos que es la primera vez que podemos hablar de nosotros como docentes, y me pareció que tantos años siendo perfectos e indiscutidos, por una vez sentarnos en una mesa a ver si no somos tan perfectos, me pareció realmente extraordinariamente valioso. Y lo otro que quiero rescatar, en una lectura fría, así a veces no es tan fácil rescatar, quiero decir que no nos reunimos a hablar de lo que andaba mal, nos reunimos a hablar de lo que andaba bien también. A veces las evaluaciones no son, digamos, hablar de lo que no anda, a veces también es hablar de lo que anda. Y me parece que lo que más andó, y lo digo en broma, es el hecho de que pudimos hablar de lo que no andaba. Y yo creo que ese es el punto que no está escrito acá. Yo creo que ese es el punto. Se puede hablar de lo que no anda y eso es andar. Eso es justamente, me parece, el lado más positivo de la cosa, que no está escrito y que yo quería un poco reflejarlo. A mí me parece que las transiciones son siempre muy conflictivas y dolorosas para tirios y troyanos, y entonces me parece que es extremadamente positivo que nos podamos sentar en una mesa y decir, bueno, sentemos, pongamos un punto, una línea en la que todos estamos de acuerdo y en la que todos acordamos, y fijemos un momento, un año, un mes, un día o 10 años, y nos volvemos a sentar y volvemos a ver qué es lo que hemos mejorado y qué es lo que hemos crecido en común. Eso es lo que yo quería rescatar de lo que nos pareció como recurso educativo, ¿no? De todos, lo más valioso es que estamos. Eso es lo que me pareció. No sé si alguien tiene una pregunta o alguna cosa. Los laboratorios disciplinares. Virginia, sobre una reflexión sobre los laboratorios disciplinares y su implementación. Y se desplegó en 3 consignas básicas. La primera consigna, que era establecer la relación entre las UABP y los laboratorios disciplinares. La segunda consigna, que consistía en un análisis y evaluación de los recursos propios del laboratorio. Y la tercera consigna, que apuntaba a un análisis y evaluación del aporte a la construcción del conocimiento del laboratorio, como siempre. En ese sentido, entonces, lo primero que hicimos fue establecer qué tipo de relación se establecía entre la UABP y el laboratorio. Y coincidimos que en realidad esa relación tiene que ser de pertenencia y de consistencia. Es decir, el laboratorio debe estar dentro de la UABP, pero al mismo tiempo debe ser consistente en sus contenidos, en sus objetivos y además en la elaboración de la guía de trabajo. En ese sentido, la mayoría de los participantes del taller trabajamos justamente en esa relación de consistencia y pertinencia para ver si objetivos, contenidos y la organización de los contenidos expresada en la guía realmente mostraban una coherencia con el problema inicial. En la segunda consigna, entendiendo que el taller que consistía en análisis y evaluación de los recursos del laboratorio, profundizamos un poco esta relación justamente para poder emitir un juicio de valor y en ese sentido aportar propuestas superadoras. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la tercera consigna, análisis y evaluación en la construcción del conocimiento, aparecía como un juicio de valor de cierre de todo este recorrido. La dinámica del taller la encuadramos en 3 momentos básicos y les aclaramos que nos faltó tiempo. Un primer momento donde trabajamos con la palabra, que llamamos momento de la oralidad, porque lo que se hizo fue una presentación de todos los integrantes y de qué cosas habían pasado en los laboratorios, poniendo especial énfasis en lo que nos decían los alumnos. Desde la palabra de los alumnos que están presentes hoy, a pesar de que tenemos representantes sobre la mesa, pero están las chicas,
en realidad fueron de algún modo los portadores que soportaron el desarrollo de los talleres de los laboratorios disciplinarios. Un segundo momento que cada disciplina lo resolvió en su cátedra, que tuvo que ver con la elaboración del informe sobre justamente la consistencia y la pertinencia del laboratorio y la propuesta superadora. Y el tercer momento, que es el de hoy, un reencuentro donde medianamente acordamos con algunas cosas y nos dimos cuenta que nos faltó tiempo, y donde elaboramos conclusiones generales. Conclusiones generales que vienen desde las disciplinas y desde los alumnos. La pregunta es por qué no las hicimos entre todos, porque en realidad quisimos que los alumnos tuvieran una voz propia en este momento. Entonces, brevemente, cada disciplina va a plantear la evaluación de su taller. Bueno, dice un apunte para el caso y para reflexionar. Y empieza diciendo esto, que la idea del laboratorio remite a la tarea de transformación y experimentación, que es lo que tenemos en común los diferentes laboratorios. El taller, el análisis y la construcción, a partir o no del disenso. En los laboratorios, talleres, en ciencias sociales, el objeto de transformación son las creencias, las representaciones y los imaginarios sociales. Y hablamos de dos específicamente, el de derechos humanos y de adolescencia. Previamente, en el de derechos humanos, los alumnos han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada grupo ha seleccionado uno y tiene como objetivo su defensa. El experto, coordinador, opone a los derechos la postura liberal y competitiva inspirada en el darwinismo social, que, como elemento pedagógico de provocación, suscita una adherencia conceptual y emotiva que se pone en juego a los derechos humanos frente a la actitud de la ley del más fuerte sostenida desde el lugar del poder. Esto se repite durante el taller sobre los derechos del niño. El taller fue pertinente en tanto que cumplió el objetivo de reflexionar sobre la razón de ser de los derechos humanos. En el de adolescencia, el objetivo central consistió en reconocer a la adolescencia como una construcción sociohistórica y cultural. Para ello fue necesario integrar aspectos biológicos, los cambios puberales, hormonales, endócrinos, glandulares, histológicos, con cambios psicoafectivos, intelectuales, etc. Todo esto determinado por los procesos históricos y culturales. Contextualizada la pubertad como fenómeno universal y la adolescencia como cultural, fue posible inferir la relación determinante de los procesos sociales sobre los biológicos. El objetivo fue entonces pertinente y cabe recordar que las actividades de los talleres son después evaluadas. Al final de cada taller se hace una evaluación por parte de los alumnos sobre las impresiones, la vivencia, el aprovechamiento de contenido y la pertinencia respecto de la carrera y de los demás contenidos de otras disciplinas. Seguimos con el taller del Laboratorio Disciplinar de Biología. Este se desarrolló en la UABP3 y tenía, digamos, la idea de centrar el concepto de individuo. Entonces buscamos individuo y organismo, tratamos de buscar las características del nivel organismo, una aproximación a los animales de experimentación y jerarquizar cómo es el tema de la organización en el mundo viviente. Todo esto, digamos, era pertinente a considerar, digamos, al hombre inmerso en este mundo y también era consistente con los contenidos, no solo, digamos, cuando lo planeamos, sino que, bueno, al reevaluar todo este proceso que hicimos hasta la unidad 14, resultó pertinente. Como fortaleza del sistema, vemos que los conceptos que suponen una abstracción importante, como genotipo, fenotipo, especie, pudieron ser concretados a través de la experimentación y ver, digamos, en concreto, bueno, cómo se traduce un genotipo en esto que estamos viendo, ¿no?
Entonces el recorrido con los ejemplos y el poner de nuevo al hombre junto con el resto de los animales en una línea evolutiva fue muy importante. Y como propuesta, digamos, después de la experiencia que tuvimos también en el tema de evaluaciones parciales y finales, como vimos que estaba funcionando, digamos, el sistema, para poder hacer una mejor transferencia, para poder contribuir al aprendizaje significativo y para capitalizar esta experiencia, fundamentalmente decimos para el año que viene hacer una propuesta de mejora, digamos, como evaluar, agregar otras instancias para integrar la teoría de la práctica, rescatando contenidos de UABP anteriores que resultan, digamos, críticos para poder poner en funcionamiento de nuevo todo lo que hace falta para poder definir distintos niveles de estudio y comprensión de un proceso fisiológico. A mí me tocó organizar el laboratorio de interpretación de percentilos que está ubicado en la UABP 5. Poco reflexionando sobre la pertinencia, pareciera que este laboratorio no tiene pertinencia con esa unidad. Sin embargo, hay que pensarlo que se plantea como una actividad anticipatoria de lo que se propone a partir de la UABP 6, concretamente el laboratorio de antropometría. En cuanto a la consistencia, el laboratorio con respecto a los recursos y las actividades resultó consistente. Pero con referencia también a los recursos, la autocrítica que debemos hacer es que quizás haya que mejorar la presentación. Las gráficas no resultaron suficientemente claras, o sea que habría que visualmente mejorar la presentación de ese material. Y como una propuesta es elaborar un material especial para esa unidad juntamente con los docentes del área de biología. En cuanto a lo que aportó el laboratorio, se pudo ver a través de las acreditaciones o exámenes, como lo llamamos ahora acreditaciones, que realmente los alumnos en general habían comprendido, se había logrado el objetivo que se pretendía. Como otra propuesta para el año próximo es la cuestión de la elaboración o la reelaboración de este laboratorio en forma conjunta con los responsables del laboratorio de antropometría. Y también considero que es importante que los responsables de la elaboración o la preparación de los laboratorios tengamos o dispongamos de todas las UABP que se trabajan en el año y un listado al menos de los recursos, tratando de lograr de esta manera una mejor articulación de los contenidos. Bueno, nosotros trabajamos en comunicación, es un área nueva en la currícula, el tema de la comunicación humana, entonces digamos que nos cuesta un poco ubicarla. De todas maneras creo que hemos trabajado mucho tiempo en esto y que tuvimos éxito, al menos los participantes estamos contentos como quedaron las cosas. Evaluamos entre todo el grupo de comunicación y consideramos que tiene pertinencia con todas las unidades, porque este tema de la comunicación atraviesa la currícula en toda su extensión. Y consideramos que es conveniente incorporar esta temática a lo largo de toda la currícula, imprimiendo grados de complejidad creciente, que es de la manera que estamos trabajando en la comisión. Por lo que proponemos comenzar a trabajar estos conceptos desde las primeras UABP. Este año se empezó a trabajar, o sea, recién aparece el trabajo de los alumnos en la UABP 10. En cuanto a la consistencia, tiene coherencia interna en función a que se acordaron los temas de comunicación humana con una articulación adecuada, y coherencia externa, puesto que los temas estaban en correspondencia con la UABP en que fueron integrados.
Consideramos que los objetivos se cumplieron en la medida en que fueron pertinentes directamente con la UABP en que fueron implementados, permitiendo la comprensión de la problemática tratada. Facilitó la coordinación de los objetivos del laboratorio con los objetivos de la UABP referidos a discurso médico, relaciones interpersonales que se dan en la consulta, que permiten identificar modelos de pensamiento. Se organizaron los contenidos mediante la implementación de la técnica de roleplay, por la cual los alumnos vivenciaron una lógica en la construcción de los contenidos del conocimiento, donde se presentó una contrastación de dos modelos. Nos proponemos para un próximo taller explicitar claramente que estos modelos antagónicos se proponen con fines didácticos, vinculados con los para qué. El material correspondiente estuvo en tiempo y forma al alcance del alumno, de manera que ellos habían podido leer antes de ir al laboratorio. Bueno, yo voy a decir muy brevemente las reflexiones que tenemos desde el punto de vista de los talleres de química y los encuentros disciplinares. Consideramos imprescindible el hecho de que se realicen encuentros disciplinares en lo que respecta a que el alumno tenga un acercamiento a pensar desde la química la resolución de problemas biológicos. Como fortaleza de estos talleres, me refiero a los dos talleres disciplinares que hubo para tratar de pensar desde la química los problemas planteados en las UABP 2 y 3, se consideró que hubo una adecuada pertinencia y consistencia, es decir, que hubo contenidos adecuados a la problemática planteada. Sin embargo, como debilidad, consideramos que no hubo una adecuada organización en la presentación de las ejercitaciones que permita una lógica de la construcción del conocimiento. Y en función de ello proponemos realizar algunos cambios en el cuaderno del alumno que no necesariamente modifiquen la UABP, pero que sí permitan una reformulación de las ejercitaciones de manera que provoquen un acercamiento del alumno en función de los niveles de complejidad molecular y niveles de complejidad de acercamiento al conocimiento. Por otro lado, se propone que en el cuaderno del alumno se desarrolle de manera más extensa y precisa los objetivos desagregados de la unidad, lo que permitan al alumno tener un acercamiento a la bibliografía sin miedo, pero que le permita introducirse en aquellas problemáticas que sean pertinentes y que le permitan resolver el problema central planteado sin necesidad de dispersarse en temas que no sean expresamente lo que ellos necesiten profundizar para la resolución del problema. La bibliografía aconsejada consideramos que fue pertinente, siempre puede ampliarse, y por el otro lado también proponemos una mayor interacción con los tutores que facilitaría el proceso de enseñanza-aprendizaje. El laboratorio de microscopía para la interpretación fisiológica y órganos del aparato reproductor femenino y masculino mediante el conocimiento estructural, tisular y celular responde a los objetivos propuestos. Es una construcción lógica que responde a estos objetivos de la unidad, teniendo en cuenta que la misma está incluida en el área de crecimiento y desarrollo, donde los contenidos deben ser abordados y desarrollados en un primer nivel de complejidad. El cuaderno del alumno, bien organizado, incluye en forma correcta y perfectible las consignas del trabajo, orientado con la introducción al tema, apoyado por el instructivo facilitador de estas primeras instancias del trabajo, con novedosos para el alumno medios y métodos de estudio de estructuras microscópicas. Se acompaña de preguntas de reflexión, elaboración e integración de contenidos disciplinares que contribuyen al logro de los objetivos. No se los debe interpretar como ilustrativos, por ello es necesario resaltar la necesidad de la comprensión por parte de los alumnos, con la ayuda de los docentes que imparten la enseñanza, que todos los contenidos de todas las actividades son evaluables. Esto lo pongo de manifiesto porque al hacer
la evaluación final cuando evocábamos actividades de laboratorio, no en todos casos le habían dado la relevancia que correspondía como para integrar los conocimientos teóricos, lo elaborado en la tutoría, integrado con los laboratorios disciplinares. Es un rol que de alguna manera el tutor tiene que orientarlos para que desarrollen en los trabajos. También quiero hacer una reflexión acompañando a lo que decía Beatriz en la UABP 5, porque además del taller que de Percentilo se trabajó en un laboratorio de habilidades relacionados con embriología, que fueron los primeros estadios. En general, al igual que el anterior, responde a los objetivos propuestos. Dado lo novedoso del abordaje de esta disciplina, embriología, que los alumnos hasta ahora no sabían nada de ella, por su contenido, acceden a la comprensión de su recorrido desde ser una célula única hasta llegar a un individuo normalmente sano, íntegro y activo. Se considera entonces que hay una necesidad de generar actividades más participativas, alumno, docente, modelos. Y una manera que podría agilizar esta interpretación sería hacer pequeños grupos de trabajo y después hacer una integración intergrupal. Porque se encuentran con modelos, les resulta fascinante ver cómo eran ellos en otro momento, pero les cuesta integrar si no tienen una apoyatura. Yo insisto que el laboratorio disciplinar no es una tutoría, y es por ello que el docente a cargo del laboratorio disciplinar tiene la oportunidad no solamente de ser facilitador y orientador, sino de aclarar dudas y ayudar en la interpretación de estos laboratorios. Vamos a exceder un poquitito más, pero bueno, la palabra... Sí, bueno, serán muchos los laboratorios. Bueno, yo voy a hacer el análisis de los laboratorios disciplinares de física y fisiología que correspondieron a las unidades 11, 12 y 13. Hay un análisis bastante amplio, voy a tratar de resumirlo y de todas maneras quedará a disposición de quienes quieran leerlo en forma completa. En relación a una de las consignas que se refería a la relación entre el laboratorio disciplinar, su tema, sus objetivos, sus contenidos y la guía con los objetivos de la UABP, se considera que en los tres laboratorios, tanto el tema como los objetivos del laboratorio como los contenidos del mismo estuvieron relacionados con la situación problema planteada. En cada uno se presenta la situación problema, se presenta el tema, se presentan los objetivos y los contenidos del laboratorio para que se pueda hacer el análisis. La fortaleza entonces de esta consigna fue que estuvieron relacionados y que el laboratorio es base para la comprensión de la fisiología relacionada en cada una de estas unidades, que se refería a la fisiología del dolor, a la fisiología ocular y a la fisiología de la audición. Las debilidades que se encontraron en relación a esto fue que durante la actividad del laboratorio hubo poca asociación de los contenidos con situaciones fisiológicas concretas. La propuesta sería prolongar el tiempo del laboratorio o diseñar dos laboratorios u ofrecer una guía de aprendizaje que permita al alumno, luego de realizar el laboratorio disciplinar, aplicar concretamente a situaciones fisiológicas concretas. La segunda consigna que analizamos fue la construcción de la guía del laboratorio. También me voy a referir a los tres en general. Las guías de los laboratorios están diseñadas para que el alumno ejecute pasos establecidos, observe, analice, obtenga conclusiones simples y las corrobore con la bibliografía. Algunas debilidades que se presentaron fueron en distintas guías.
consignas no claras en cuanto al procedimiento que el alumno debería realizar para la observación concreta del fenómeno. Esto sugerimos como propuesta rediseñar las guías con consignas claras en función de la experiencia de los docentes y de las críticas y sugerencias que hicieron los alumnos. En relación a la consigna análisis de los recursos utilizados en los laboratorios, creemos que como fortaleza, en general, fueron pertinentes, satisfactorios, que el material elegido fue de fácil instalación y manejo y accesible en precio en general. Las debilidades estuvieron relacionadas en que en algunos de los laboratorios los recursos utilizados fueron solicitados en préstamo o fueron insuficientes o sufrieron desperfectos que invalidaron su uso y obligaron a desarrollar a veces el laboratorio con más alumnos, y esto dificultó en algunos aspectos del trabajo. La propuesta es ofrecer laboratorios con las mínimas garantías de reposición del material descartable o roto. Por último, en relación a la consigna aporte a la construcción del conocimiento, creemos que las fortalezas que tienen estos laboratorios es que la metodología propuesta, observación, análisis, conclusión y revisión bibliográfica, aporta a la construcción del conocimiento. En relación a debilidades, surgieron en algunos casos dificultades en la comprensión de consignas que dificultaron la construcción del conocimiento. Y la propuesta, nuevamente, es rediseñar la guía considerando estas experiencias de docentes y de alumnos. Desde el grupo que trabajó estos laboratorios también hicimos un análisis de fortalezas, debilidades y propuestas en relación a los laboratorios en general y en relación a estas jornadas y cómo analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que fueron consensuadas algunas en el grupo y que por lo tanto los va a leer la coordinadora. Pero previamente vamos a escuchar al alumno, por favor, que es lo más importante. Bueno, antes que nada, buenos días, y básicamente voy a empezar explicando cómo trabajamos como alumnos. Bueno, nosotros empezamos analizando a partir de la UABP número 1 hasta la UABP 14 las fortalezas que encontramos en cada uno de los laboratorios disciplinarios, pero también somos conscientes que si existen fortalezas deben existir debilidades. Y en base a estas debilidades es que empezamos a trabajar para hacer propuestas constructivas con el objetivo de mejorarlas. Básicamente, y a nivel general, la principal fortaleza es que en todas las UABP podemos hablar de que existe pertinencia y consistencia. Es decir, que existe relación entre el laboratorio disciplinar y la UABP, y que también hay coherencia interna y coherencia externa, ¿no es cierto? O sea, que existe relación entre la situación problema del laboratorio disciplinar, los objetivos son claros, concretos, y también se hallan articulados con la UABP. La guía del laboratorio también es clara y precisa en relación con la UABP y el objeto de aprendizaje en el laboratorio. Y además, otro rasgo muy positivo a destacar es la existencia de una buena calidad de recursos, que eso prácticamente es muy difícil encontrarlo en una facultad pública en un país como está Argentina hoy. Y básicamente los factores positivos fueron numerosos, ¿no es cierto? O sea, que a lo largo del tiempo los laboratorios fueron mejorando, o sea, se notó muchísima mejoría desde la UABP 1 hasta la UABP 14, y además como que se veía una temática más aplicable, dinámica, y nos permitieron arribar a conclusiones para verificar nuestras hipótesis, ¿no es cierto? En lo que respecta a la organización del cuaderno del alumno, es clara, precisa, concreta y también se articula con la situación problema. Sin embargo, a pesar de que existe pertinencia y consistencia entre la situación problema y el laboratorio disciplinar, creemos que la mayoría de las falencias se dan al nivel del grado de alcance de los objetivos y de los contenidos que
propuestas, ¿no es cierto? Y que esto se produce principalmente a causa de, en primer lugar, el desconocimiento del rol que como alumnos debemos llevar antes del laboratorio, durante el laboratorio y después del laboratorio. Pero esto principalmente se produce a causa de que tenemos una habituación por nuestra formación primaria y secundaria de tener una actitud pasiva en donde el docente da clases magistrales, ¿no es cierto?, transmite conocimiento y nosotros como alumnos debemos atenernos a repetir sus conocimientos, sus pensamientos y también los conocimientos y pensamientos del autor y de la bibliografía favorita del docente, ¿no es cierto? Esta habituación hace que la mayoría, que prácticamente no cumplamos las expectativas con las que asistimos a los laboratorios. O sea que la mayoría de nosotros asistimos a los laboratorios con la esperanza de que nos expliquen todo y que nos solucionen absolutamente todo. Pero eso por condiciones de tiempo y también por condiciones de que la temática es larga, es medio imposible. O sea, por eso habría que replantearse mejor el rol que nosotros llevamos antes del laboratorio, durante y luego de él, ¿cierto? Además, también otra falencia que encontramos es el desconocimiento del rol que el docente debe llevar a cabo en el laboratorio disciplinar. Y en el peor de los casos, el desconocimiento de los objetivos y contenidos sobre lo que los alumnos deben trabajar durante el laboratorio. Esto se produce principalmente a causa de muchas improvisaciones que la mayoría de las veces pueden ser evitadas, ¿no es cierto? Y que sin duda, si sumamos este factor al factor anterior, perjudica mucho más y lentifica más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, finalmente creemos que las soluciones posibles para que el grado de alcance, los objetivos y contenidos propuestos al laboratorio sea mayor debe pasar básicamente por una información y formación sobre el rol que debemos llevar como alumnos. Esto sin duda alguna favorecerá enormemente el protagonismo que como alumnos debemos llevar para que el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje sea de mejor calidad, ¿no es cierto? Y sería ideal que en lo posible la formación se inicie durante la ICB. Como segundo punto, también se debería fomentar un mayor grado de compromiso y organización de algunos docentes con respecto al laboratorio, ya que hay muchos docentes que durante el desarrollo del laboratorio se dedican a criticar la nueva currícula y hay algunos docentes que poseen una formación insuficiente y que también retardan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una de las cosas que también me parece que se podría mejorar mayor colaboración entre los docentes de las diferentes áreas. O sea, hasta ahora eso por lo visto se mejoró mucho, pero somos conscientes de que se puede mejorar aún más y todo pasa básicamente por una cuestión de humildad. Y la evaluación de los laboratorios que estuvieron presentes en la última UABP, en las 11, la 12 y la 13, debían estar en todas las UABP, no solo con un acto de presencia, sino que también se planifique en función de ellas, ¿no es cierto? Y una cuestión a resolver sería cómo debe actuar el docente a cargo del laboratorio en el caso que los alumnos no hayan realizado las tareas previas de lectura comprensiva sobre el material o preguntas en el caso que las haya. Y finalmente una evaluación de lo que fue el desenvolvimiento del taller. Creo que, como actitud positiva debemos destacar el compromiso, entusiasmo y respeto entre los participantes y la valoración que se dio a nuestra opinión. Esto creemos que es muy importante ya que se brindó un alto grado de participación a todos y cuando más democraticemos esto es mejor, ¿no es cierto? Y como punto negativo es el poco tiempo disponible para una mayor y mejor elaboración de propuestas. Bueno, eso es todo. Haciendo algo que vengo haciendo durante todo este último tiempo, pidiendo disculpas porque somos muchos, porque no consigo los lugares, les pido disculpas, pero los laboratorios disciplinares eran muchos y la palabra de todos era sumamente importante, tanto la de los expertos como la del alumno en particular. A partir de lo que dijo el alumno y de todo lo que se acordó en el laboratorio, indudablemente se impone una evaluación
¿no es cierto?, al interior de los laboratorios, ya sea como proceso de acreditación de los alumnos o del propio laboratorio, tal como la planteó la 11, la 12 y la 13. También se propone, ¿no es cierto?, dentro de lo posible, anticiparnos en la planificación de los laboratorios para que justamente las disciplinas afines planifiquen sus laboratorios con un mayor grado de integración. Y finalmente, que este tipo de evaluaciones sean permanentes, porque de lo que se trata justamente es de parar en algún momento del camino para poder reflexionar y en ese sentido elaborar propuestas superadoras que nos permitan de algún modo mejorar el recorrido de esta currícula, que por supuesto avanza y retrocede permanentemente como proceso en construcción que se encuentra. Nuevamente disculpen por el número. Gracias. Es un territorio de entrecruzamiento de varias cátedras, de varias disciplinas, y básicamente es un pequeño territorio. Nosotros tenemos un aula con 4 mesas. Allí tenemos que ubicar el pasaje de 1.200 alumnos por cohorte, más o menos, que cada uno de ellos debe realizar todas las habilidades propuestas. Por lo tanto, debemos armar habitualmente 40 instancias. Necesitamos entre 40 y 48 docentes para esta habilidad, y contamos afortunadamente, porque no tenemos prácticamente un staff propio, con la colaboración de las diversas cátedras. Así es que tenemos gente de fisiología, de física, de las 2 cátedras de pediatría, de museo, de anatomía, bueno, espero no olvidar a nadie. Toda esta gente colabora voluntariamente dentro de sus actividades docentes en la vieja currícula, tienen también su espacio acá en la nueva, en el laboratorio de habilidades. Hemos hecho un banco de horas justamente para facilitar el movimiento de este trabajo, que de lo contrario se torna aún más engorroso. Cada vez que armamos un laboratorio tenemos que armar de nuevo todos los horarios con los docentes que van a participar en esta instancia. También hemos hecho estas cosas en el ámbito, hablando de la gente y de los recursos. Hemos desarrollado laboratorios de las distintas UABP, de niño, de adolescente y también de inyectables. Como afortunadamente creemos que hemos logrado bastante bien nuestro propósito, estamos en revisión para mejorar, por supuesto, todo, pero vuelvo a hacer hincapié en la dificultad de manejar 1.200 alumnos en cada uno de los laboratorios. Esta instancia de discusión la hicimos como una especie de taller, donde cada uno opinó libremente lo que sentía con respecto a la evolución de los diversos talleres de habilidades. Va a leer Mauricio las conclusiones, hicimos una especie de reseña. Mauricio es un alumno. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Soy Mauricio Ramírez, primer año de medicina. Los temas propuestos son el logro de las habilidades propuestas, la relación entre las habilidades adquiridas, los contenidos y objetivos de las correspondientes UABPs, la posibilidad de integración entre la teoría y la práctica, y los roles de los coordinadores, expertos y auxiliares. Cuando las siguientes son ítems que consideramos aspectos positivos y negativos de estos laboratorios, como también propuestas y críticas constructivas, por supuesto, para mejorar la construcción del aprendizaje, la parte práctica, tan importante como la teórica, y la integración de estos. Bueno, de parte de los alumnos, dice que se disponía con el material suficiente para el aprendizaje, que nos sentíamos capacitados para medir y pesar a un recién nacido. Los laboratorios de anatomía inyectables nos resultaron más útiles y fáciles que los de física. Estas actividades son importantes porque es una manera de llevar a cabo, de llevar la práctica de lo que se estudia. De parte de los docentes,
Lo importante sería reunirse más para lograr un mayor consenso. Sería más fácil si hubiera un plantel fijo para coordinar las actividades. Se propone una reunión posterior a los talleres, lo mismo luego de la evaluación. Si bien hay un banco de horas, la lejanía de algunos docentes dificulta un poco esto. De parte de los alumnos, no todos sabían que debían haber estudiado para saber el tema y tener resuelto los problemas del laboratorio. Los alumnos proponen que los talleres estén más integrados a las tutorías y de parte de los docentes se propone ingresar los problemas a las tutorías para aprovechar más las prácticas. El manejo de la información de las tutorías debería contar con un mayor contacto con los encargados de los laboratorios y jerarquizar las actividades que se desarrollan allí. Sería conveniente fundamentar la importancia de conocer la teoría previa al trabajo. Se refuerza el concepto de ver que todos los alumnos realicen todas las tareas. De parte de nosotros los alumnos también notamos que siempre fue buena la predisposición de los docentes y auxiliares, como íbamos a preguntar o a consultar. Los laboratorios de esta área fueron bien coordinados y los docentes fueron suficientes. Falta transmitir la relación médico-paciente, si bien se señalaron las formas más adecuadas de manejar, por ejemplo, un recién nacido. Después se destacó que en las evaluaciones de las UABPs no se preguntaron o no se jerarquizó los conceptos dados en los laboratorios. Y los docentes también dieron notar que la relación médico-paciente es mejor trabajada en las salidas a terreno en comparación a los alumnos de la medicina del plan anterior. Bueno, las conclusiones generales son se adquirieron las habilidades y destrezas propuestas y la mayoría acreditó los laboratorios. Ver de qué manera se puede enfatizar la importancia de lo teórico previo e incluir esto en las tutorías. Un mayor contacto entre los docentes de los laboratorios y de las tutorías, y se debe constituir un plantel estable de tutores, aunque actualmente el cuerpo de docentes está formado por diversas cátedras. Si bien se constituyó un banco de horas docentes para su mejor organización. Sería conveniente una secretaría en donde dirigirse para esta estancia. Yo quisiera que alguno de los que colaboraron en el taller hiciera algunas reflexiones al respecto. Bueno, mi nombre es María Laura López. Yo soy médica y soy una de las responsables también del laboratorio junto con la doctora Tamara Juan. Y una de las cosas que habíamos reflexionado en el taller era la importancia que tiene el rol del alumno en el laboratorio. Justamente porque ellos pueden integrar lo que aprendieron a partir del conocimiento que cada uno va haciendo y que refuerza en la tutoría, puede adquirir la habilidad en el laboratorio. Es fundamental que el alumno traiga el conocimiento que ellos han adquirido para que lo puedan ejecutar en el laboratorio. Vimos que son capaces de poder aplicar una inyección, de poner vacunas, que son capaces de pesar, de medir el perímetro cefálico, de evaluar si lo que están midiendo con un moulage corresponde a una persona normal, a un niño normal, si está creciendo bien. Posteriormente lo trasladan a las tablas de percentilos. Y bueno, yo creo que eso es fundamental, el rol del alumno. Y también lo que vimos es que tienen la oportunidad de hablar con el tutor y de volver a practicar. Si en el caso de que lo necesiten, pueden volver a concurrir al laboratorio. Inclusive han venido alumnos que no se sentían todavía capaces de poner una inyección y volvían al laboratorio a practicar con los moulages. Bueno, y como debilidades,
por ahí también lo que notamos es que faltaba un poco más de coordinación entre la gente que participa como docente en el laboratorio con los tutores, que bueno, también eso lo vamos a mejorar. Y también vamos a mejorar el tema de la relación entre nosotros, comentar cuáles fueron las fallas después del laboratorio y reunirnos también antes del laboratorio para prepararnos para que esto sea mejor. Sí, yo soy Fabián de Nápoli, de la Cátedra de Pediatría del Hospital Eva Perón, y por ahí un poquito reforzando lo que decía María Laura, que es el hecho de que al ser algo totalmente nuevo, el tema de los laboratorios también para nosotros, y una coordinación de distintos lugares, distintos hospitales también, tal vez lleva, digamos, al encontronazo de un conocimiento previo nuestro. Que bueno, esto nos ha dado la posibilidad de saber cómo pensamos y cómo empezar a coordinar. Por ahí en las primeras veces, los primeros laboratorios, lo mejor es lo que se ha visto y intentamos recuperar todo eso mediante estas reuniones que estamos planificando realizar antes, previas y posteriores, para sacar una conclusión. Por ahí, en cuanto a lo que decía María Laura, en cuanto a la coordinación, sí es cierto, también intentaremos tratar de tener mejor comunicación con los tutores para poder establecer mejor este lazo. Y en cuanto a los alumnos, realmente yo noté, digamos, que hay un gran compromiso de parte de ellos al poner empeño en realizar la parte práctica. Es algo que los entusiasma muchísimo. Ellos denotan de que tienen entusiasmo en el momento en que permanentemente están preguntando no solamente lo que tenemos en la hojita previa del laboratorio, sino que se acercan o se quedan después del laboratorio. A veces hemos tenido que tratar de dejar que esperando a chicos después de haber terminado el horario, porque como que no nos alcanza el tiempo de una hora para la gran cantidad de alumnos que podemos tener al cabo de algunos días. Ese es por ahí el mayor inconveniente que habíamos tenido. O sea, el tema del tiempo y la gran necesidad de evacuar dudas o inquietudes. Por eso es que lo vemos mejor en el hecho de que podemos evacuarla mediante una mejor relación con los tutores. Y estaríamos implementando justamente ingresar los casos problemas también a la tutoría para que se tengan en cuenta, y si hay mayores dudas que no podríamos evacuar a nivel del laboratorio, se puedan hacer también a nivel de los tutores. Bueno, no, entonces básicamente tenemos que optimizar nuestro trabajo, esa es la consigna. Porque a lo mejor la hora no es tan corta como nos parece, sino que a lo mejor también, al no haber cumplido las tareas previas y tener los conocimientos planificados, no podemos realizar el trabajo en el tiempo previsto, que sería lo adecuado. Los que figuran en el panel no son todos los que trabajan, porque ese día, como nosotros, los soldaditos de mi cátedra, estamos distribuidos en muchos lugares, estaban en otros talleres reunidos. Entonces fuimos menos en realidad los que pudimos evaluar la tarea, porque los demás estaban evaluando en otros rocks. Eso lo aclaro porque figuran dos nada más y somos muchos más. Contamos con la participación de muchísimos alumnos. Y empezamos a trabajar con el sistema de, digamos, de lluvia de ideas que aprendimos hasta los docentes también. Entonces, por ahí, por parte de los alumnos, empiezan a surgir propuestas de evaluación que no son específicas del taller nuestro o del laboratorio de comunicación. Pero como los docentes que estábamos juzgamos que eso era valioso, bueno, empezamos a tomar nota de todo, de manera que el resumen chiquitito que yo voy a leer es no una evaluación exclusiva de comunicación, sino una evaluación tal como se planteó esa mañana de todo el proceso. Y bueno, y allí está el listado de los alumnos. En este grupo se escucharon voces de alumnos evaluando el desarrollo de todo el proceso. Se detectó cierto nivel de incertidumbre respecto de la posibilidad de que a lo largo de la currícula se lleguen a desarrollar todos los contenidos del plan de estudios.
Se advirtió una diferencia notable en la expresión evaluativa entre los alumnos con familiares médicos y los alumnos con familiares no médicos. Los primeros expresaron desconfianza hacia el plan y el miedo de no aprender suficiente. Y los segundos ven bien la integración de las áreas psicológica y social con el área biológica. Una alumna manifestó textualmente: nosotros estamos mejor, porque antes veían la medicina desde los muertos y nosotros desde los vivos. Hubo críticas, pero como las críticas después presentaron propuestas, yo voy a leer todo. O sea, hubo críticas respecto a todas las cosas, a tutorías. Dijeron que algunas funcionaban mal, que no se hablaba de los temas, sino de cualquier cosa. Los docentes intentamos investigar más al respecto y apareció que en estas tutorías que los alumnos puntualizaron, los tutores responsables eran no médicos, y en las tutorías con tutores médicos o estudiantes avanzados de medicina no se habían presentado dificultades. Respecto de los expertos, algunos que no cumplían con los horarios, pero cuando sí cumplían, las respuestas de los mismos fueron muy satisfactorias y les habían servido mucho. En otros casos, hubo expertos que daban respuestas que desilusionan o confunden a los alumnos, como no sé cómo ni cuándo se lo van a dar. Respecto de la organización administrativa, la evaluación arrojó que hay desorganización. El material, según los alumnos, no está a tiempo o a veces lo tienen con el tiempo muy justo y no alcanzan a leer. Muchas veces hay cambios de horarios y de lugares que no son avisados con suficiente antelación. En cuanto a los exámenes, la crítica es que hubo mucha diferencia de exigencia entre un tribunal y otro. Ellos consideran que el examen oral es bueno porque beneficia a los alumnos más tímidos. Respecto de las UABP, se puntualizó especialmente respecto de la 8 y de la 7 como que eran muy difíciles. En estas, todos recurrieron a otros materiales y a consultas con expertos de la facultad y de afuera. Respecto de los laboratorios, en general dijeron que eran muy buenos, que les sirvieron para integrar las áreas social y psicológica, y sobre el de comunicación específicamente, que les sirvió para aprender a lograr una relación positiva del médico con el paciente. Las propuestas, que fueron todas de los alumnos, organizar los contenidos de manera que al alumno le sea más fácil categorizar. Eso se trabajó bastante en la reunión. Como que ellos no vienen con una preparación suficiente como para saber cuál es el contenido más importante. Entonces, a lo mejor estudian mucho y estudian detalles, y luego en la evaluación, cuando se les pregunta sobre lo que es importante de la OABP, como que ellos no supieron categorizar. Entonces, por ahí piden que el material sea, no sé cómo, pero que ellos puedan darse cuenta cuáles son los contenidos más importantes. Que las consultas de expertos de todas las áreas sean permanentes. Dijeron que en algunas áreas sí, las consultas por los horarios son permanentes, pero en otras no, hay algunos días por semana. Y esto, aunque no les coincida con la semana del cursado de la OABP, no importa, que ellos pueden seguir yendo a los expertos después, plantearon. Y luego que los exámenes eliminen el azar y que se unifiquen los criterios. Eliminar el azar a nosotros nos parece que no, pero bueno, es lo que dijeron los alumnos y lo dejamos así. El azar. Porque una cosa es el azar del tema, el azar de lo que va a aprender, otra cosa es que él considere que es azarosa la pregunta. No, el azar de que A invitar por favor al doctor López Pérez y a los expertos de las tres áreas, a los alumnos y a la tutora, que por favor, la primera cuestión es que la importancia de esta instancia de acreditación nos pareció que era un tema sumamente importante, y probablemente haya que hacer otros encuentros para seguir debatiendo este punto. Y lo segundo que quería destacar es el clima de cordialidad que tuvimos en el taller, ya que todos los docentes que participamos de él nos habíamos visto durante mucho tiempo, muchas horas por día,
Y entonces, bueno, hubo incluso anécdotas a compartir, porque compartimos muchas cosas durante todo el periodo de acreditación, que fue muy largo, así que el taller fue sumamente cordial y divertido, yo diría, en algún punto, repitiendo la experiencia que habíamos tenido durante tanto tiempo. El doctor, entonces, Buenos días, gracias. Bueno, las conclusiones que arribamos con el grupo bastante numeroso, ya que éramos casi 25 o 30 personas, y fue bastante divertido y aparte con las anécdotas y las situaciones que se plantearon, pudimos lograr estas conclusiones que de alguna manera involucran todo el proceso, porque nosotros llegamos al final a observar qué es lo que el chico podía acreditar de lo que había pasado durante este semestre. Y por eso están incluidas distintas cosas, no específicas de la evaluación, sino de otras áreas que también involucran la evaluación. Los logros de la interdisciplinaridad e integración en las entrevistas de acreditación. Respecto de los alumnos, se distinguieron 3 poblaciones de alumnos: los que integraron totalmente, los que integraron en el examen y los que no pudieron integrar aún durante el examen. Se destacó la particularidad de cada uno de ellos para integrar las diferentes áreas y llegar a los objetivos deseados en cada UABP. Se consideró que el alumno que tiene dificultades para exponer ante sus pares lo manifestó también ante el tribunal y debió quedar reflejado en la planilla de seguimiento llevada por el tutor. Se encontró en algunos casos gran discordancia entre lo expresado por el tutor y el rendimiento en la acreditación. Algunos integrantes del taller consideraron que los alumnos no pudieron integrar debido a errores en la construcción de las UABP, y otros consideraron que la mayor dificultad estuvo dada en las áreas psicológica y social, razón por la cual no pudieron lograr la articulación interdisciplinaria. Se observó que no se vieron reflejados en el examen conceptos básicos de promoción y prevención, abriéndose el interrogante sobre el modo de resolver esta falencia. Se le da poca importancia a las áreas psicológicas y sociales. Estas son opiniones de alumnos y tutores, porque nos dicen, esta es una expresión de los alumnos, que venimos a ser médicos y si alcanza el tiempo se trata. Respecto de los docentes, algunos tribunales no partieron del problema de en la acreditación, lo que perjudicó la posibilidad de integración. Y otros, pese a haber presentado el examen a partir de la unidad de problema, no consiguieron que el alumno pudiera abordarlo de manera integrada. Se debatió acerca de una de las UABP, la 11, encontrándose mucha dificultad tanto en las tutorías como en la construcción de la unidad. Se sugiere su revisión a fin de favorecer la integración. No solamente de esta UABP, sino que, como se ha dicho anteriormente, es necesario que reveamos todo el conjunto de la UABP y veamos de qué manera todas en su conjunto puedan ser revisadas y para una mayor integración. Se destacó la necesidad de una reunión previa a la acreditación para lograr acotar los puntos más relevantes y se insistió en la importancia de comunicar a los tutores un cierto orden de jerarquía en los contenidos básicos para ser trabajados en las tutorías. Si bien las preguntas que tiene el tutor en su hoja de
de ordenamiento de la discusión hay una serie de orientaciones hacia estos aspectos. Los docentes expertos consideran que fueron poco consultados y por lo tanto constituyó un recurso poco aprovechado. Se encontró algún material complejo en el área social y en el área psicológica en algunas de las UABP presentadas, y esta dificultad se evidenció en el momento de la acreditación. Los alumnos presentes en este taller intervinieron considerando que las UABP fueron correctamente integradas en su construcción, que las áreas psicológicas y sociales resultaron complejas y que en algunas tutorías no fueron trabajadas con la importancia debida y por lo tanto no fueron articuladas en el problema. Los alumnos valoraron la modalidad oral, el buen trato y el tiempo dedicado. La tutora presente en este taller expresó las dificultades diversas provenientes de las diferencias entre cada uno de los alumnos, ya sea en la manera de integrar los conocimientos como de transmitirlos. En todos los presentes aparece la propuesta de generar espacios de encuentros y comunicación fluida entre expertos y tutores entre sí. Deben ser situadas las diferencias de roles y dentro de ellos la importancia del rol de tutor como conductor del grupo. Una de las planteos que se hicieron al respecto es la observación no participativa con una devolución al tutor en una dedicación mayor por parte de los pedagogos o de los expertos, a fin de que el tutor vaya afinando su actividad, que es fundamentalmente la de conducción del grupo, para poder llegar a la integración del tema. El segundo tema que se trató es en relación al predominio de la organización del examen. En algunas de las entrevistas de acreditación, algunos expertos no partieron de la situación problema. Sin embargo, en otras, pese a hacerlo, a los alumnos no les fue posible abordarla íntegramente. Se planteó como dificultad tanto la evaluación fragmentada por área como por docente a cargo del área. Las mayores dificultades se vislumbraron en que se observaron dificultades en el desarrollo y contenido del área social y con cierto material que se consideró complejo del área de salud mental. Respecto al cuarto punto, era considerar y caracterizar la relación humana surgida entre expertos y alumnos en la instancia de examen. Respecto a las debilidades, se señala en cuanto a la organización cierta deficiencia en la comunicación de normas claras en cuanto a pautas y consignas, tanto para los alumnos como para los docentes, cuya consecuencia podría provocar desnivel en las evaluaciones. Se eleva a modo de propuesta, dado el tiempo que cada experto dedicó a esta instancia, tarea que en algunos momentos resultó excesiva, la sugerencia de la incorporación de nuevos docentes a fin de lograr que el tiempo dedicado al examen sea administrativamente aceptable. Respecto de la bibliografía, se planteó la necesidad de jerarquizar la bibliografía obligatoria y la optativa. Bueno, el resto de los... El tutor que tenemos. Bueno, simplemente como alumnos acordamos y queríamos destacar la importancia de la realización de estos talleres por el hecho de que este plan, a pesar de las controversias que se puedan llegar a generar o las críticas que se le puedan llegar a realizar, es un proceso en construcción, y esta construcción se la hace entre los tres sectores, entre el sector de los expertos, de los tutores y de los alumnos. Entonces la formulación de críticas constructivas hacia el plan me parece muy
importantes, y es por esto que no queríamos dejar de valorar la realización de estos talleres, justamente para tratar de garantizar, como lo decía la doctora María del Carmen Díaz, ese médico generalista que la sociedad está necesitada y que está demandando. Bueno, yo soy Erika Palavecino, de primer año de medicina. Yo quería destacar, más allá de la relación que se ha mantenido durante el examen, algunas experiencias han sido positivas para algunos alumnos, otras no. Yo hablo en general. Creo que valorar la experiencia de decir, tanto sea el parcial como el final oral, nos posibilita a nosotros en un futuro como médicos la comunicación hacia el paciente, que es a través del diálogo, de la palabra, que es ahí, es cuando, porque nosotros, o sea, solamente interpretamos lo que el paciente nos dice, es él que tiene la dificultad o la enfermedad, por decirlo así, y nosotros solamente es saber interpretar su palabra para en un futuro diagnosticar. También cuando se evaluaban, lo que surgió, que quizás no figuró en la planilla, es que también los expertos que estuvieron en mesa no supieron tampoco diferenciar entre coloquio y alumno regular. O sea, el sistema de evaluación entre coloquio y alumno regular fue, o sea, casi igual, o sea, no se supo diferenciar. Yo, de mi forma de pensar como alumno, coloquio o sea, yo pensaba que es un mérito del alumno llegar a coloquio, ya que aprobó los dos parciales siendo el 100%. Tanto alumnos como expertos no supieron diferenciar en el sistema evaluatorio. Yo creo que estas son cosas que se van a corregir, como bien dijo mi compañero, estamos experimentando, estamos aprendiendo todos. O sea, son cosas que se van a pulir con el partir de los años. No sé qué más. Una cosa que queríamos agregar, que se me salteó en la lectura, que hay cosas que de rescatar en la relación humana que durante el examen, que es la excelente relación establecida entre los examinadores y los alumnos, que fueron beneficiosas, interesantes, ricas y respetuosas, tanto entre los expertos de las distintas áreas como con los alumnos. Esta situación de ambiente cordial facilitó y propició un clima agradable de trabajo. Se rescata también la importancia de la acreditación oral, a fin de favorecer la comunicación y la importancia de la instancia de evaluación. Nada más. Saben lo que se dijo en esto, porque nosotros que somos docentes de casi 30 años, que venimos con la vieja currícula, realmente creo que hemos enfrentado una circunstancia de examen o de evaluación que realmente es muy diferente. Ahora, lo que sobre todo creemos y hacemos énfasis, porque como todo método nuevo y recién se volvió a decir, requiere de ser pulidos en diferentes áreas, es fundamentalmente la relación que se pueda tener con los expertos. Yo, por ejemplo, hago énfasis en que a mí me fue muy pocas veces consultada por un alumno. Consultado a los alumnos por qué no habían venido a la consulta, porque a varios se lo había preguntado, porque realmente nadie les enfatizó desde el punto de vista de las reuniones, en los grupos de trabajo, consultar al experto. Entonces creo que eso va a formar parte de mejorar y perfeccionar estas evaluaciones que hemos tenido ahora oportunidad de tomar. O sea que a su vez, lo más importante en todo esto es que los alumnos tienen la disposición de realmente incorporarse a toda una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. Pero a su vez también importantes son el rol fundamental de los tutores. O sea, los tutores deben de permanecer y tener una franca conexión con los expertos para que entonces de esa manera ese feedback que pueda hacerse vaya en favor de la enseñanza que se puede hacer. Nada más.
Sí, no, yo muy cortito, pero escuchando el informe creo que omitimos algo que en el taller lo trabajamos, que era una cuestión, yo diría, disculpenme doctora, pero una cuestión casi de orden epistemológico. Pero un poco esto de que era esperable, muchas de las dificultades que notamos, como toda la cuestión de la integración, el abordaje del objeto de estudio desde las distintas áreas biológicas, psicológicas y sociales, son esperables en una currícula como esta, que implica casi un corrimiento de paradigma. Entonces, bueno, en este proceso nos pareció, y por ahí salió la palabrita epistemológica con una de las docentes de química, porque nos damos cuenta que esa era la dificultad esencial que teníamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar. Quiero hacerle un comentario. Indiscutiblemente el trabajo de los talleres y la presentación refleja totalmente nuestro proceso. Hay talleres que realmente entendieron cuál era su trabajo, otros se superpusieron con otros talleres, tomando áreas que surgieron en la discusión, pero a algún nivel, desde la dirección de este proceso, me hace entender que este es un proceso de todos, donde es difícil que alguien pueda visualizar nada más que un tema en su taller. Y ahí me di cuenta cómo el taller de acreditación final, que lo que tenía que ver es esa acreditación final, se transforma en comisión de evaluación del proceso. O el taller de comunicación, que yo no tenía, no sé ni cómo se formó, pero también es importante que por ahí se generan hechos más allá de los diseños. Interpreta un discurso institucional cuando a lo mejor ha habido 10 personas. En fin, realmente me complace la honestidad de estas exposiciones, donde creo que nadie se guardó nada y donde he podido ver algo. La autocrítica de los docentes es atroz y el estímulo de los alumnos es favorecedor. Muchas gracias por todos los talleristas. que tenían que ir a conocer la realidad en donde esa realidad se daba, que era en la comunidad. Por eso, a partir de lo que es el eje de la currícula, que es el conocimiento a partir de las diferentes etapas del ciclo vital del hombre sano, en este caso del niño sano, y la importancia que para la formación del alumno tendrá en su futuro desempeño profesional, conocer cómo viven sus pacientes en la comunidad,
y cómo empezar en la promoción a través del contacto de las instituciones dedicadas al cuidado infantil. Se inicia esto en esta área, no solamente relacionado con la nutrición, pero sí a partir de la nutrición, porque bueno, tomarán contacto con efectores dedicados al cuidado y a la nutrición infantil. Si quieren ir presentando, este proyecto fue elaborado atendiendo, como ya dije, a el nuevo plan de estudios y a lo expresado en él sobre la importancia de la promoción y de que el alumno se transforme rápidamente en un promotor de salud y que tenga contacto con diferentes escenarios desde el inicio de la currícula. La próxima, si posible. Hacemos un fuerte énfasis en que el alumno se incorpore como un actor social comprometido, para que ellos desde primer año ya estén trabajando en lo que es la promoción. Y no olviden que esa va a ser una de sus futuras tareas más importantes durante su carrera profesional. Este es el objetivo general, que es permitir a los alumnos adquirir habilidades y destrezas para el desarrollo de acciones de promoción a través del contacto con instituciones dedicadas al cuidado de la salud y del cuidado infantil y de la nutrición, y a través de esos niños ir conociendo sus familias, su comunidad, las instituciones barriales, el trabajo en red, y a partir de allí generar propuestas de trabajo propias y adaptadas a cada comunidad. Esto se va a ir realizando a lo largo de este cuatrimestre, pero está previsto su continuidad, incluso relacionado con la currícula de trabajo y tiempo libre, con la cual empezamos segundo, donde las actividades de la niñez estarían también en esta etapa, donde el juego, el estímulo de sus habilidades, de su desarrollo, de la importancia de la nutrición, bueno, todo va a estar relacionado y ellos continuarán. ¿Cómo van a continuar? Fundamentalmente tomando contacto con un niño de cada centro crecer y a través de ese niño, que será el nexo con una familia, irán haciendo una tarea de promoción y orientación en salud a partir de sus habilidades y destrezas, de sus competencias curriculares adquiridas. No se le pide al alumno que trate ni diagnostique patologías, se le pide que promueva la salud con los diferentes grupos etarios que se va a encontrar en un núcleo familiar a partir del conocimiento de esa familia por el conocimiento de un niño, en este momento integrado a una institución de cuidado infantil. Por otro lado, los alumnos tendrán la posibilidad de insertarse a través de las actividades de promoción que se hacen en los distintos centros Crecer, dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, ya sea sobre producción de alimentos, elaboración de alimentos, preparación, cría de animales, huerta, ayúdenme si me pierdo. Bueno, todas actividades que se están llevando a cabo para mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, la producción, para que ellos puedan, a través del conocimiento de la comunidad y de esas actividades que hoy se desarrollan, generar un proyecto de trabajo a concretar en el próximo año. Esto va a ser reevaluado entre las autoridades de la facultad, quienes estamos a cargo de esta salida, y los miembros del equipo Crecer y los distintos coordinadores de cada centro, porque ninguna propuesta podrá ser puesta en práctica si no tenemos previamente el consenso y el acuerdo de quienes forman hoy las instituciones de cuidado infantil y de la comunidad donde este proyecto va a ser aplicado. Bueno, en cuanto a la parte operativa del proyecto, dentro de los acuerdos firmados con lo que es la Municipalidad de Rosario,
se vuelve a trabajar con la Secretaría de Promoción Social, se firma un acta de compromiso específicamente para esta actividad con los centros Crecer. Los centros Crecer, como bien decía Ángeles, son 30, 27 son municipales y 3 pertenecen a ONG, pero trabajan en relación al proyecto. Muy brevemente, y los objetivos. Recuerdo que los chicos han cursado la primera UABP, que tiene como objetivo conocer las explicaciones del origen del universo y al ser vivo comportándose como un sistema, de los cuales articula distintos tipos de conocimiento de las áreas. El primero que manejan es el concepto justamente de conocimiento como problematización, e incorporan por primera vez también el concepto teórico de cultura que ellos venían trabajando desde el mundo de la vida. Desde las visiones de la ciencia toman las características del Big Bang y fundamentalmente materia y energía. Después toman ciclo de la materia y flujo de la energía y el consumo energético humano interno y externo. En la segunda UABP es conocer la estructura y el funcionamiento del sistema alimentario en el ser humano durante la etapa de la niñez. Ellos trabajan en principio la diferencia entre los términos alimentación y nutrición y las características que tiene la alimentación como producto de la vida, propio de la vida humana, la estructura del cuerpo del niño comprometida en el proceso nutricional, su estructura, función, composición, los aspectos generales del aparato digestivo, nociones anatomo-histofisiológicas y químicas y sus características en la niñez. En la tercera unidad, el objetivo es jerarquizar la lactancia materna y la adecuada incorporación de nutrientes en el primer año de vida para promover la salud del niño o de la niña. Ahí se incorpora el concepto de necesidades y satisfactores para unir nuevamente lo biológico y lo social, las necesidades humanas y los satisfactores culturales, condiciones de vida, representaciones sociales y lactancia materna, protección legal de la madre que amamanta, valor ético de la lactancia materna, alimentación saludable del lactante, relación entre los requerimientos nutricionales del niño y los aportes de la leche materna, composición de la leche materna, aportes recomendados para cada etapa de la niñez y alimentación del niño en el primer año de vida. La cuarta UABP, que corresponde a la adolescencia, tiene como objetivo comprender la importancia de la nutrición en la adolescencia para lograr el máximo desarrollo de los potenciales biológicos, psicológicos y sociales. Allí se trabajan las necesidades nutricionales en el proceso de crecimiento del adolescente, la relación entre masa corporal, anabolismo, catabolismo en el adolescente, necesidades nutricionales según el clima, temperatura, ambiente, sexo y actividad física, alimentación correcta, desde la alimentación al escudero, articulación de las características emocionales e intelectuales del adolescente con el contexto al que pertenece, para implementar acciones de promoción en la nutrición, las representaciones sociales del cuerpo, los imaginarios del cuerpo, la moda y la alimentación, y las variaciones de la alimentación a lo largo de la historia de la humanidad, alimentación y nutrición en el paleolítico, la revolución agrícola, durante la revolución industrial y la revolución tecnológica. Bueno. Las unidades de adultos son 3, que siguen a continuación de adolescencia, y en realidad lo que se hace en las unidades de adultos es retomar lo que se trabajó en niñez. Desde el punto de vista fisiológico se vuelve a rever la estructura histológica, anatómica del aparato digestivo, que van a servir como sustrato para comprender. Les leo rápidamente el objetivo que pertenece a las 2 primeras unidades, las 5 y las 6, que es comprender el proceso que determina la incorporación al medio interno de los nutrientes básicos para el metabolismo celular, pero no solo desde el punto de vista biológico, sino integrándolo en el sentido de que el hombre come, además, basado en lo cultural, en las costumbres alimentarias y además teniendo en cuenta los factores psicológicos, ya que en esta unidad se retoma lo que viene en el crecimiento y desarrollo cerca de la primera relación vincular madre-hija, con la primera experiencia de satisfacción y la primera alimentación, y se retoman entonces en el adulto a través de su forma de elegir los alimentos. Como motivador o disparador en el área psicológica presentamos una película que el alumno va a tener varias posibilidades de ver y luego la va a reflexionar a través de una guía de estudio y la charlará en las tutorías, que es la película Como agua para chocolate, que muchos de ustedes ya deben haber visto y la conocen. Simultáneamente se van trabajando los aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, en un laboratorio de química que se da simultáneamente con estas unidades y que estaría dentro de lo que ustedes vieron como laboratorio disciplinar, se trabaja actividad enzimática de la amilasa salivar.
Es decir, que todos los niveles se van, digamos, separando, es decir, profundizando en cuanto a lo disciplinar, pero también no perdiendo de vista la integración global de las tres áreas, que es lo más difícil. La segunda es continuación de los aspectos fisiológicos, y la tercera se trabaja la parte de excreción, es decir, comprender el proceso de eliminación de los productos finales no absorbidos, considerando los factores biológicos, psicológicos y sociales que nos afectan. Es decir, también para la defecación existen complementos antropológicos, culturales y psicológicos que están relacionados también desde la psicología con lo que es el carácter anal, y se tratan de ir relacionando junto a lo biológico. Faltaría la OEP 8, que es la de adulto mayor, que la están trabajando la doctora Marta Orlando y el doctor Elena. La están terminando, estamos en el proceso de construcción. Y lo último que quiero decirles es que todos estos contenidos presuponen los ciclos anteriores. O sea que permanentemente seguimos construyendo el conocimiento en complejidad creciente. En cada uno de los textos que ella ha leído, que yo he leído, se pone recuperar determinados conocimientos de crecimiento y desarrollo, ubicados en la OEP que corresponda y en el tema. Simplemente quiero invitar a todos los que se encuentran hoy, que a lo mejor no han recibido la invitación correspondiente, a participar mañana de la muestra, mañana y jueves y viernes, en un horario de 8:30 a 14:30, de la muestra de material sobre lactancia materna. Estaríamos gustosos de contar con la presencia. Pensar esta currícula innovada, nuestra decana en la dirección de cambio curricular no quería, o sea, deliberadamente quería introducir lo que es sexualidad, género y reproducción. Obviamente que reproducción, lo biológico, se veía en la currícula tradicional, pero la mirada sobre lo que es sexualidad y fundamentalmente lo que es género, queríamos que, además de ahora darlo deliberadamente en segundo año en un área, toda la currícula esté atravesada de cómo vive en salud, cómo enferma y cómo muere, además de, en las distintas clases sociales, el ser mujer y el ser varón. Es un área que a nosotros nos costaba, desconocida, y Raquel convoca a gente experta en el área. Nosotros tenemos la suerte de tener una maestría que depende de las facultades de humanidades, una maestría de género, y que la licenciada Hilda Bichaín ya desde hace unos años nos está acompañando a transitar y cómo nosotros, médicos, primero familiarizarnos con las terminologías que para muchos eran desconocidas, y para otro querer hacer cotidiano esta mirada y que después ya sea una mirada establecida y no impuesta. Lo mismo pasó con la cuestión de sexualidad, que ya tenían alguna historia dentro de nuestra facultad con distintas actividades, y fue convocado un grupo que también, con respecto a lo que es sexualidad, tenía bastante experiencia y algo más de inserción en nuestra facultad. Con respecto a esto, también la gente de psicólogos que están trabajando con nosotros desde siempre en el Centro de Asesoramiento Pedagógico en el CAP y psicológico, colaboran también con nosotros. Y por supuesto que dentro de lo que es el área biológica, las cátedras de fisiología, química, histología, ginecología y obstetricia. Entonces, estos distintos grupos tuvieron un trabajo previo, particular, y ya desde lo que va desde este año, es un trabajo interdisciplinar, tratando de ir consensuando el grupo, los distintos aspectos, siempre con este objetivo, que es un alumno en segundo año en el área de promoción de la salud, y formando a lo que es un médico generalista en atención primaria de la salud. Entonces, yo voy a delimitar lo que fueron los objetivos generales del área, y después voy a invitar a que en 5 minutitos cada uno de los objetivos particulares de cada área. Pásame, por favor.
nosotros tenemos en lo que es el ciclo promoción de la salud, bajamos un poquitito en el área sexualidad, género y reproducción, introducción al área, contribuir a la construcción de un posicionamiento ético en relación a las problemáticas sobre sexualidad, género y reproducción. ¿Cuáles fueron los objetivos generales? Sobre sexualidad, reconocer que la sexualidad del ser humano y sus diferentes formas de expresión son un componente indisoluble de la salud física, psíquica y social. Con respecto a género, reconocer que el género es una construcción sociocultural elaborada a partir de las diferencias anátomos fisiológicas por medio de las cuales cada sociedad asigna a mujeres y varones de manera rígida roles diferenciales y jerarquizados denominados roles de género. Visualizar que esta construcción sociocultural está constituida por los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades producen sobre la base de dichas diferencias anátomo-fisiológicas. Con respecto al tercer aspecto de reproducción, reconocer que el proceso reproductivo humano, desde el punto de vista biológico, anatómico, fisiológico y psicosocial, tendiendo a la construcción del hecho reproductivo y su regulación. Entonces, bueno, siguiendo este orden, con respecto a lo que es sexualidad, que es obviamente un tema con distintas miradas, tenemos, vamos a invitar a Vilma Torti, que es psicóloga del Centro de Asesoramiento, que haga una pequeña síntesis sobre sexualidad y sobre lo que sería la mirada desde el psicoanálisis. Luego, el doctor Sotopaiva, en representación del grupo que viene trabajando desde hace tiempo sobre sexualidad, va a hacer una pequeña reseña de su mirada. Acá luego se consensuará una mirada que en la bibliografía, obviamente el alumno va a tener posibilidades de discernir sobre distintas miradas. Hilda Villaín, por favor, Hilda, pasá, es la directora de género de la maestría de la Facultad de Humanidades, nos va a hacer una mirada sobre lo que es género, y la profesora Inés Gioia, secretaria académica, desde lo que es reproductivo desde el área biológica. Bueno, empezamos por sexualidad. De esa distancia esencial dan cuenta las elaboraciones teóricas psicoanalíticas de las teorías de las pulsiones sexuales y de la teoría de la libido. Freud cuestiona, por lo tanto, la opinión popular y las ideas comunes de una época acerca de estas cuestiones. Sostiene que la pulsión sexual es el efecto de la relación con un otro humano, hablante y deseante, y que las investiduras libidinales se apunta a un objeto que satisface a la pulsión. La pulsión sexual, tal como el psicoanálisis plantea sus términos, está estrechamente ligada al encuentro con el lenguaje, a la constitución y a la determinación de la vida psíquica, a su división constitutiva que se discierne conceptualizando la hipótesis del inconsciente. Objetivos: introducir a la complejidad psicológica y emocional que presenta la práctica de la medicina, siendo sujeto el conocimiento del sufrimiento humano. Acercar al alumno a la teorización psicoanalítica de la sexualidad, en tanto representa una importante contribución al pensamiento contemporáneo en ciencias humanas y sociales. Trascender a la opinión y saber vulgar sobre el tema, promoviendo su reflexión desde el marco de teorizaciones que integran el estado actual académico del mismo. Contribuir a la construcción del bagaje de recursos y conocimientos que le permitirán al médico desarrollar su práctica entendiendo al ser humano como un sujeto deseante. Desagregando desde la niñez, tenemos como objetivos, voy a leer solamente los objetivos y los contenidos. Objetivos:
introducir el concepto de sexualidad ampliada, propia del psicoanálisis, desarrollar el descubrimiento freudiano acerca de la sexualidad infantil, retomar todos los contenidos anteriores trabajados en la currícula en primer año sobre la constitución del psiquismo, articularlo con el desarrollo libidinal del niño. Los contenidos serían la sexualidad, la pulsión, el complejo de Edipo. Los contenidos desagregados serían sexualidad, pulsión, características de la sexualidad infantil, etapas de la sexualidad infantil, el niño y sus primeros objetos sexuales, la historia de Edipo, una historia trágica de amor y deseo, consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas sexuales. Paso a adolescencia. En los objetivos, introducir las diferencias entre las diferencias sexuales anatómicas, la identidad sexual y la elección de una posición subjetiva en cuanto al sexo. Reflexionar sobre el impacto que los cambios fisiológicos de la pubertad ejercen sobre el psiquismo. Reconocer la dimensión subjetiva de las funciones maternas y paternas, así como los procesos que llevan a un sujeto a elegir situarse como agente en sus funciones. Los contenidos serían la sexuación, maternidad y paternidad. Y los desagregados, los tiempos de la sexuación, homosexualidad, heterosexualidad, maternidad, paternidad, procreación y filiación. Adulto joven, objetivo: conocer las diferencias entre la pulsión sexual y la elección amorosa, reflexionar sobre las distintas vicisitudes de la vida amorosa del hombre y la mujer, introducir a la paradoja de la moral sexual contemporánea, los contenidos, las pulsiones sexuales y el amor, la satisfacción sexual, la relación sexual y la relación amorosa. Lo desagregado, el amor y sus variantes: filial, amistad, compañerismo, pasión, diferencia entre corrientes tiernas y la corriente sensual, la satisfacción de la relación sexual, la lógica de la vida amorosa. Y en adulto mayor, objetivos, adulto mayor: introducir la problemática del envejecimiento y la proximidad de la muerte, reflexionar sobre la importancia de la crisis vital en la vida humana y el contenido: envejecimiento y sexualidad, la relación al cuerpo en la vejez, el deseo y la muerte.